¿Se ha preguntado por qué no se conocen cuáles son los nombres de las empresas que menciona el Ministerio de Hacienda que no pagan impuestos? ¿Por qué la Procuradora General de la República no ha denunciado el caso de un funcionario que presentó títulos falsos y sigue trabajando ahí? ¿Cuáles son los nombres de los médicos del Seguro Social que tienen expediente abierto por presentarse alcoholizados a trabajar y los sindicatos los protegen? ¿Cuál es el presupuesto para publicidad que tiene la Presidencia de la República y por qué solo Polistepeque puede prestar ese servicio? ¿Cuál es la lista de empresas que no pagan al Seguro Social la cuota patronal? Hasta el momento, esa información, según los funcionarios, no es de acceso público. Desde el surgimiento de El Salvador como Estado, ha prevalecido una cultura política autoritaria. Y la mayor manifestación de esa cultura política autoritaria en el tema de acceso a información ha sido que los funcionarios han comprendido que la información que producen las instituciones del Estado es secreta. Transformar esa cultura de 200 años que está institucionalizada en las estructuras del Estado y en la mente de los funcionarios no es fácil. Al mismo tiempo, la ciudadanía salvadoreña no es una ciudadanía acostumbrada a exigir derechos. El autoritarismo no solo se ve expresado en las instituciones públicas, sino que también en la indiferencia de la ciudadanía que no confía en las instituciones. En la medida que la ciudadanía no confía en sus instituciones, se va volviendo apática e indiferente a ejercer su derecho ciudadano de Contraloría. Creo que lo primero que hay que ubicarse, ¿no?, es que la ley de acceso a la información, ¿no?, es en todo su proceso, ¿no?, una ley emblemática en el país. ¿Por qué? Porque ha sido muy discutida públicamente, porque han participado muchas organizaciones civiles en la misma, porque fue finalmente, después de las observaciones presidenciales, aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa, y porque es una ley que tiene por propósito no solamente hacer pública información, sino cambiar el Estado, ¿no?, hacer de un Estado opaco hacia adentro, hacer un Estado más franco, ¿no?, un Estado más visible y más controlable por parte de la ciudadanía. El principal aporte de la Ley de Acceso a la Información Pública es que proporciona un instrumento para hacer efectivo el derecho a obtener en forma clara, suficiente, directa y oportuna información sobre el quehacer del Estado, de sociedades de economía mixta y de personas naturales o jurídicas que manejen recursos o información pública y que ejecutan actos de la función estatal, nacional o local. Esta ley definitivamente que es un hito importante para el fortalecimiento de la democracia en El Salvador. Nos viene a dar un derecho que ya estaba reconocido a nivel de tratados internacionales, pero todavía para los ciudadanos no podíamos usarlo, no teníamos las herramientas legales para poder acceder al mismo. Éramos de los pocos países en Latinoamérica que no tenía este instrumento tan importante. Una ley no cambia la realidad, ¿verdad?, automáticamente, o sea que no va a cambiar la cultura que hemos tenido, sino que ese es un proceso. Ahí siento yo que hay un gran reto, pero el cuerpo legal me parece que es un buen instrumento. México, Chile, han demostrado que el derecho a solicitar información no es un derecho que lo solicita cualquier persona. Es decir, la ley de acceso a información está pensada para aquellos grupos de ciudadanos que de una u otra manera siempre han tenido potestad de injerencia, de actuación en las entidades del Estado. Esta es una ley élite pensada para periodistas, académicos, investigadores, para el sector empresarial,
pero no es una ley que esté pensada para beneficio del ciudadano común y corriente. Uno se pregunta, si en este país hay más de 1 millón de ciudadanos que sobreviven con menos de $1, y se le explica que el derecho a la información es un derecho humano fundamental, en la escala de prioridades de necesidades sociales, el derecho a la información pasa a ser un derecho secundario para estos grupos. Yo más bien lo veo desde el punto de vista de que no existía nada. Actualmente no existe, bueno, antes de la vigencia de la ley no se sabía qué información se podría declarar reservada y cuál confidencial, y estaba casi al arbitrio de cada institución. Si bien es cierto, el criterio que rige a la ley es el de máxima publicidad, se ha generado un fuerte debate en torno al amplio margen de discrecionalidad que generan las causales de reserva y la ambigüedad en conceptos que se plantean en el reglamento de la misma ley. Un aspecto negativo de las causales de reserva es que todavía son muy amplias. Entonces eso puede generar algún nivel de arbitrio en los funcionarios de que al ser conceptos muy amplios se quiera meter todo por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, una causal de reserva es el tema de la seguridad pública o la seguridad nacional. Pero en la medida que una reserva es demasiado amplia y se puede ajustar a varias interpretaciones, esto podría negar el espíritu que tiene la ley de máxima publicidad que establece como principio. Pero, por ejemplo, se hacía la crítica de que entre más largo sea el plazo, casi coincide con el plazo de prescripción. O sea, si uno se quiere enterar de una información, de una irregularidad en la administración pública, y luego a partir de esa información se pretende sancionar a alguien, el problema va a ser la posibilidad de, después de los 7 años, si no es que se amplía el plazo a 3 años más, 10 años casi coincide con el plazo de prescripción de los delitos. Ya no se podría juzgar. Ya no se podría procesar porque ya está prescrito. La ley está diseñada para dirimir este tipo de conflictos. Entonces yo lo que creo es que si se da el caso justamente de un uso, ¿cómo le podemos llamar?, excesivamente permisivo de criterios de confidencialidad o de discreción, tenga la completa seguridad de que eso va a ser demandado en el instituto, que una entidad clasifica como reservada determinada información y que un ciudadano considera que no debe ser reservada, apela y el instituto dice debe hacerse pública. Junto con la ley, se establece la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública, que entre sus atribuciones plantea en el artículo 58, inciso G, el de resolver las controversias en relación a la clasificación y desclasificación de información reservada. Ahora, que hay casos de discreción, claro que sí. Es decir, me dice usted, ¿y cree usted que este caso justifica que todo? No, son casos, ¿cierto? Por eso, un diamante de esta ley es que hay un instituto que pretendemos sea lo más objetivo, que es el que va a dirimir estas controversias. Como grupo promotor habíamos pedido participar en el proceso de discusión o elaboración de estos reglamentos. Se nos había dicho que se nos iban a consultar, pero luego por distintas razones ya no fueron consultados. Se conocieron estos reglamentos, los cuales eran necesarios, contienen aspectos muy importantes, pero lastimosamente sí hay 2 puntos que generan mucha preocupación. Y es principalmente de que se están incluyendo nuevas causales de reserva. Concretamente en el artículo 29 del reglamento se establece de que la información podría ser reservada por la causal de seguridad política. Esta no es un término que usted utiliza en la Ley de Acceso a la Información. La Ley de Acceso a la Información tiene determinado 8 causales de reserva y en ningún momento habla del término de seguridad política. Ningún reglamento puede sobrepasar lo que establece una ley. Cuando un reglamento dice más allá de lo que establece la ley,
se está constituyendo un exceso de la potestad reglamentaria. Y cuando se genera un exceso en la potestad reglamentaria, lo que se está haciendo es está transgrediendo la misma norma constitucional que establece cuáles son los límites de una ley y de un reglamento. Nosotros este término de seguridad política no lo hemos visto en ningún lado, pero nos preocupa de que su definición es sumamente amplio. Un reglamento lo que puede hacer es desarrollar el contenido de la ley, pero no puede contradecirlo, ni especificar aspectos que no están contenidos en la ley. Nosotros en su oportunidad por eso hicimos el planteamiento al señor presidente, la observación y la solicitud de que se quitara este concepto de seguridad política, porque realmente contradecía el contenido de la ley. Fue aprobado y ese es tal cual está actualmente, no se ha quedado, pero realmente en el término de aplicación creo que va a ser un problema, aunque acá obviamente que lo que predomina es la ley de acceso a la información, más allá del reglamento. Conceptos como el tema de seguridad política es un concepto que permite y deja un amplio margen de actuación para que los funcionarios se escuden en este concepto para no entregar la información pública. De igual manera, la misma ley desde sus inicios planteaba una serie de dificultades. El instituto se ha planteado como un organismo autónomo. Sin embargo, de alguna manera es preocupante que el presidente de la República tenga la potestad de nombrar y al mismo tiempo tenga la potestad de destituir a los funcionarios cuando mejor lo considere conveniente. Si así lo hicieres, la patria os premie y si no, que ella os lo demande. Quedan juramentados como nuevo ministro de Justicia y Seguridad, nuevo ministro de la Defensa Nacional y nuevo viceministro de la Defensa Nacional. Muchas gracias. En la ley modelo de la OEA plantea casos de discreción más amplios que la ley salvadoreña y plantea que determinadas decisiones, ¿no?, que en un país puede ser una devaluación de la moneda, deben ser discretas. ¿Y por qué hay determinadas cosas que deben manejarse con cierta discreción? Muy simple, porque en la sociedad hay grupos de presión y con intereses que actúan con muchas fuerzas a veces para impedir o para mover determinadas decisiones. Y dos, porque el hacer pública determinadas decisiones puede generar una reacción social o económica, ¿no?, que va en perjuicio del interés general de la sociedad. El Instituto de Acceso a la Información Pública será dirigido por 5 comisionados propuestos por 5 sectores de la sociedad civil. En el artículo 73 del reglamento, se plantea que el presidente de la República elegirá de entre 5 ternas a los que él considere que llenan el perfil idóneo o pedirá cambiar y proponer nuevos perfiles para el cargo según su criterio. Eso ha sido muy criticado y se ha sido señalado porque dentro de la ley de acceso a la información hay todo un proceso en lo que varios sectores se organizan para establecer su votación y su terna, ¿no? Entonces, al ser un proceso democrático, se esperaría de que por lo menos en la elección final se respete la decisión de cada sector. Sin embargo, el problema de esto es que se deja abierto demasiado en ese sentido, entonces la posibilidad de ese veto. Eso ha sido bastante criticado, lo señalamos. Creo que con este punto de la elección de las ternas, de la posibilidad de revocatoria que tiene el presidente y el tema de la información reservada por la causal de seguridad política son como las dos principales problemas. Ahí prácticamente se está generando un poder de veto de las personas que llegan, porque lo está dejando al criterio del presidente, de decir no me parece, entonces se rechaza. Debería estar establecido que si es, por ejemplo, que si no cumple los requisitos legales, etcétera, pero no simplemente decir porque si se considera que no es apto y a criterio cuando ambos son conceptos sumamente subjetivos. Una cosa es la gente y otra son los grupos de interés, lógicamente interés legítimo, quiero decir, que están interesados en un punto. Entiendo las objeciones que le hacen al reglamento, las entiendo plenamente. Mi posición es que no podemos dejar de ver el bosque por 2 árboles. Si de eso se tratara, la ley de México sería un desastre.
y no nombra al presidente sin preguntar a nadie. Y sin embargo funciona. Las leyes emblemáticas en América Latina, que son Chile y México, que funcionan bastante bien, es el presidente que decide y punto. En cualquier ley, cuando hay condiciones de idoneidad, debe haber algún mecanismo que controla si estas condiciones de idoneidad se cumplen o no se cumplen. Esta es la única ley del mundo que no solamente establece un mecanismo para darle seguimiento a la aplicación de la ley, sino que permite que las organizaciones civiles propongan ternas. Indudablemente, si el presidente argumenta que la terna no cumple con determinados requisitos, le corresponde a los sectores de la sociedad revisarlo y proponer otros nombres. De ninguna manera se está diciendo, ¿no?, que el presidente los va a designar directamente. Es más, la gente, el problema que estamos enfrentando ahora es que la gente no ha hecho las propuestas de candidatos. Para el 4 de noviembre de 2011, tenían que haber sido nombrados todos los oficiales de información en las distintas entidades públicas, y el 25 de noviembre era el plazo para que los propuestos por los 5 sectores, tanto a comisionados titulares como suplentes, presentaran la documentación que se les acreditara como idóneos para el cargo. Solo 72 oficiales de información han sido nombrados y únicamente 6 personas pudieron presentar su documentación. Una de las dificultades que tenemos ahora, tan o más seria que es, que los sectores que están discutiendo sobre las candidaturas para las ternas, en muchos casos no comprenden que lo que tienen que nombrar no es un representante del sector, lo que tienen que nombrar es un funcionario público, proponer un funcionario público. Y ese es un punto central, porque las personas que van a juzgar no van a juzgar con el criterio de un sindicato, de un sector empresarial, van a juzgar en función de la ley y del interés público. Porque si este proceso, bastante excepcional por cierto, ¿no?, en que se transfiere autoridad a organizaciones civiles sale mal, ¿no?, entonces va a dejar una mala sensación, ¿no?, sobre las posibilidades de interacción entre sociedad civil y Estado. Aquí nuevamente va a ser clave el control ciudadano, la vigilancia permanente que hagamos sobre el proceso de elección de los comisionados, cómo de alguna manera se crean los mecanismos para vigilar que al final estos comisionados verdaderamente ejerzan independencia de cualquier poder del Estado, de cualquier grupo económico o de cualquier grupo político. Esta es una ley que todos los salvadoreños estábamos esperando. Fue una frase que se escuchó cuando surgió la normativa. Lastimosamente, la participación ciudadana camina a otro ritmo y con otras prioridades. Los tiempos que necesitan las organizaciones sociales son más amplios para poder deliberar, ¿no?, y hacer sus propuestas. Y por otro lado, que las personas que son postuladas por organizaciones, acá no hay autopostulación, hay postulación por parte de organizaciones, deben recoger la documentación que certifica que cumple con los requisitos que exige la ley. Ni el Estado, por tradición, está acostumbrado a ser un Estado abierto, ni la sociedad civil está acostumbrada a cumplir compromisos. Este es un proceso de aprendizaje social, que tiene sus costos, tiene sus dificultades y que yo creo que en términos generales las venimos sorteando adecuadamente.